Hoy vamos a analizar las imprecisiones históricas de una famosa película en la que unos cuantos jóvenes deciden ir a pasar un día en la playa. Esta película es Salvar al Soldado Ryan, que es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, un referente del cine bélico que dio una vuelta de tuerca a la manida Segunda Guerra Mundial en Hollywood, deshaciéndose de la épica y bajando a los protagonistas al barro, a la realidad. Este reflejo cruel de la guerra fue galardonado con 5 Oscars, incluyendo Mejor Director, y se puede decir que aúna a la perfección dos conceptos: cine e historia. Y he de decir que desde mi punto de vista es de las películas que más se han esforzado en ser rigurosos con la historia, hasta el punto de que Steven Spielberg recibió la máxima condecoración militar que puede recibir un civil. Y no es para menos que, tenga una imagen muy correcta de lo que pudo ser el desembarco de Normandía y la Operación Overlord, porque contaron con veteranos de guerra que habían estado allí. Habían pasado poco más de 50 años, así que tenían fuentes vivas para inspirarse para la película. Pero eso no quita que haya ciertas imprecisiones históricas, algunas muy pequeñas, muy técnicas, que no afectan en absoluto a la trama, otras que son, objetos que han traído del futuro y que han puesto en la película que tampoco afectan a la trama, o cosas como que para darle sentido a la trama o crear una sensación al espectador se pasan las leyes de la física por el forro. Pero la película es maravillosa y diría que es de las que más nos hace entender esa época histórica, las que más nos hace llevarnos y sentir que somos parte del conflicto que se nos está contando, y desde luego tiene grandísimas interpretaciones y un mensaje muy real. Como siempre, antes de meternos en esta lista de imprecisiones históricas, pues vamos a hacer un pequeño contexto histórico para enterarnos cómo estaba el mundo en el momento en el que suceden los acontecimientos de la película. Supongo que habrás oído hablar de este señor, Hitler, el gran villano de la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 a 1945. Hasta el 42 su avance hacia norte, sur, este y oeste fue imparable. Pero entonces las cosas empezaron a ir a peor. Los aliados le hicieron perder todos los territorios en África y llegaron a desembarcar en Italia, algo que en la película podemos intuir gracias a que uno de los protagonistas colecciona arena de todos los frentes de batalla en los que ha estado. Algunos coleccionan arena, otros funcos, cada uno colecciona lo que quiera. Tras ser derrotado en África, el mariscal Erwin Rommel es el encargado de fortificar las costas del norte de Francia. Defensas que estaban en un estado lamentable, pero que iban a ser claves ya que esperaban una invasión aliada antes o después. Así programó y dirigió la creación del Atlantic Wall, el muro atlántico, que protegería su territorio conquistado. Todas las costas atlánticas de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia pasaron a tener estructuras de hormigón que sumaban un total de 15.000 edificios con galerías, minas, obstáculos en las playas, minas submarinas, cañones antitanques, ametralladoras y miles de hombres esperando a apretar el gatillo. Y contra todo esto que os acabo de contar, los aliados decidieron que era un buen plan desembarcar el 6 de junio de 1944 en las costas de Normandía, concretamente el día D, un planazo para hacer un martes a las 6 de la mañana. Confiaban en sus hombres y sabían que de conseguirlo iba a tener un alto precio en vidas. Y es aquí donde nos encontramos el primer error de la película. Tras una magistral recreación del nerviosismo antes de la batalla, con gente mareada y vomitando, con las manos temblando, vemos a este tipo pilotando la barca y dando órdenes. Pero vaya, él no debía ser estadounidense. Y esto es quizás lo que más se le ha echado en cara a Steven Spielberg en esta película. No todos los que participaron en el desembarco fueron estadounidenses. Se desembarcó en 5 playas que recibieron los nombres de Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y tan solo en las 2 primeras desembarcaron los estadounidenses. En Gold y Sword desembarcaron los ingleses y en Juno los canadienses, y fueron los que menos bajas tuvieron y que más rápido cumplieron sus objetivos. Y en todos estos grupos, por cierto, había soldados australianos, neozelandeses y exiliados franceses, polacos, noruegos y checos. El caso es que las lanchas de desembarco, las llamadas
Elsie Ace, que por cierto llegaron a grabar con un par de las que se usaron realmente en el desembarco en realidad, pues estas lanchas pertenecían al transporte marítimo militar inglés Príncipe Balduino, que estaban pilotadas por ingleses, y este señor, pues muy acento british no tiene y no se le ve con un té en la mano ni nada. O sea que su misión era dejar a los estadounidenses y volverse a Inglaterra a por más gente. Si bien es verdad que, la película es estadounidense y por lo tanto ellos hablarán de lo que les dé la gana, y en este caso están hablando de la playa de Omaha. Fue la playa más dura, la más difícil de tomar, y de hecho llegaron a tener 3000 bajas en ese día. Es decir que, bueno, esta gente merecía un homenaje, obviamente, porque fue muy duro lo que pasó ahí, sin olvidarse de los demás. En fin, la película no dice solo Estados Unidos hizo esto, pero se desprende ese mensaje un poco, así que bueno, nunca está de más aclararlo. Y ahora sí, comienza la masacre. Muchos murieron sin llegar a pisar la playa. En la película vemos que no han pasado ni 10 minutos y ya sientes una angustia brutal. Tras el primer fin de semana del estreno de la película, las organizaciones de apoyo a los veteranos de guerra recibieron más de 14.000 llamadas telefónicas de exsoldados con ataques de pánico. Se acabó la épica, amigos, porque la guerra no es justa, la guerra es sucia y sobre todo la guerra es sangrienta. Así que eso quería reflejar esta película. Sin embargo, por muchas muertes que hubiese en esta película, reflejando este desembarco, algunos de los que vemos morir no podían morir tal y como se nos está contando aquí. Pero sí es verdad que hubo gente que murió ahogada en la propia playa. Pero los ahogados no murieron por los impactos de las balas, murieron porque, bueno, no podemos respirar bajo el agua. Y no es que diga yo que lo de las balas no les afecta, sino lo dice Newton, que sabe más de esto que yo. Tal como dice la primera ley de Newton, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Es decir, las balas no pueden seguir en línea recta porque pierden su potencia al entrar en contacto con la masa de agua. Hay muchos vídeos en YouTube que desmienten este mito. Es decir, el agua hacía de muro para los soldados que desembarcaban. Una cosa muy acertada que hizo Spielberg era reflejar el caos en la batalla. Este es uno de los grandes aciertos de la película, yo creo, y así lo reflejó el coronel Kevin Farrell, ex jefe de Historia Militar de la Academia Militar de los Estados Unidos, en el 2018 en un simposio organizado por el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial con motivo de los 20 años de la película, y donde analizaron su encaje histórico y si era fidedigno representar ese caos. Como comentaba antes, hubo veteranos de la Segunda Guerra Mundial que aconsejaron a Spielberg reflejar ese caos de la batalla. Si os fijáis, la sensación de caos no disminuye. Spielberg decidió no usar storyboard, ese esquema de imágenes que indica qué planos va a grabar, y decidió que el cámara tenía que rodar viviendo el caos de la batalla. Por eso la cámara se mueve, nos sentimos parte de esa locura. Durante las 2 semanas que estuvieron recreando el desembarco, fueron grabando, prestando atención a los detalles sobre la marcha, según se fuesen inspirando. 12 millones de dólares que costó esta primera parte de la película, con 1000 soldados irlandeses que hicieron de extras y cientos de uniformes construidos como los de entonces de nuevo. Sin embargo, en la realidad las primeras oleadas de Omaha fueron masacradas. En el sector Dock Green, que era una de las divisiones de la playa Omaha que se dividían en 4, todos los oficiales fueron abatidos en los primeros 10 minutos del desembarco. Las bajas hasta las 9 de la mañana eran del 50% y lo único que se podría haber visto, según llegan en la película, era gente escondida tras los obstáculos antitanque y los cadáveres de sus compañeros. Esto lo refleja parcialmente en la película, pero para cuando llegó la segunda ola no se había avanzado nada, no se habían logrado todos los avances que vemos, tan solo había una playa con cadáveres y gente escondida. Y a ver, tiene sentido, tienen que compilar toda una historia en poco tiempo, no te van a poner 2 horas de un señor escondido detrás de sus compañeros muertos y el tío esperando en plan, bueno, pues a ver si viene más gente. Eso obviamente tiene sentido acelerarlo, pero para que veáis que el desembarco en realidad fue incluso más sangriento de lo que vemos en la película. Una licencia para que la trama avance, obvio,
Pero al menos aprendemos de esto. En Omaha no avanzaron hasta que recibieron apoyo naval y tanques, y también los alemanes empezaron a quedarse sin munición, y la playa no se consideró asegurada hasta el final del día. O sea que en la playa Omaha fueron más de 12 horas de enfrentamiento continuo. Una cosa que no termino de entender es por qué en esta película este tipo de obstáculos que podrían parecer para tanques están al revés. La idea en realidad era ponerlos en la dirección que vemos en las fotos reales del desembarco. Así, cuando la marea subiese o si desembarcaban, habría una rampa artificial para volcar las lanchas de los soldados, o incluso los tanques si lograban llegar a la playa. Esos tanques que, como digo, deberíamos haber visto en Omaha y no los hemos llegado a ver. Vamos, que la parte inferior del poste debe estar más cerca del mar y no como se muestra en la película. Esto es quizás sensación mía, pero a medida que avanza la película es verdad que conocemos otros enfrentamientos, pero sí que salimos un poco con la sensación, o al menos eso pienso yo, de que lo duro fue el desembarco. Oye, lo duro fue Omaha, ya está, a partir de ahí pues avanzamos hasta Berlín. No, lo duro fue la batalla de Normandía, lo duro fue la operación Overlord. Es decir, establecer una base de operaciones en Normandía para poder avanzar por Europa. En el desembarco murieron 4.414 personas, que son muchas sin dudas, suficientes para dejar el agua de la playa roja tal y como vemos en la película, para lo que usaron miles de litros de colorante. Pero fue en la campaña Overlord cuando los estadounidenses cobraron de verdad. Y perdieron 226.000 soldados. Y eso sí que fue pelear por cada palmo de tierra. Eso lo refleja muy bien la genial serie Hermanos de Sangre, también producida precisamente por Tom Hanks y Steven Spielberg. I just know that every man I kill, the farther away from home I feel. Ya conocemos al Capitán Miller, un tipo sencillo y preocupado por sus hombres. Alguien que cuando le preguntan por su vida habla poco, porque Tom Hanks le hizo ver al director que los diálogos en los que hablaba de sí mismo no deberían durar mucho, porque es alguien que piensa más en los demás que en sí mismo. Alguien que luego descubrimos que es un sencillo profesor, no un guerrero. Y es por eso que quizás sea un verdadero héroe. Y es por eso que quizás sea la persona adecuada para liderar una gesta. Es por eso que quizás fue elegido para defender unos ideales, la mejor opción para liderar una misión. Una misión que es una estupidez. Es absurda, es inmoral, es una idiotez que ningún general, ningún oficial, bajo ningún concepto hubiese aprobado. Me explico. La política conocida como Sole Survivor, o el único superviviente, es una directiva del Departamento de Defensa estadounidense consistente en que si todos los miembros de una familia, menos uno, mueren, o desaparecen en combate, el superviviente es retirado del servicio y es mandado a casa. Así los padres, al menos, no pierden a todos sus hijos. Esta medida se adoptó a partir del caso de los hermanos Sullivan, 5 hermanos que se habían alistado en la Marina voluntariamente, con una única condición: servirían juntos. Así podrían asistirse entre ellos si lo peor llegaba. Servían en el USS Juno durante la batalla de Guadalcanal en noviembre de 1942. Sin embargo, el submarino japonés I-26 hundió la embarcación con los 5 hermanos dentro. El caso fue especialmente notorio y salió en la prensa. Tanto es así que el presidente Roosevelt envió una carta de condolencia a sus padres y hermanas, y el Papa Pío XII envió una medalla religiosa de plata y un rosario, también dando el pésame. Desde entonces, ningún hermano podría servir en la misma compañía, algo que fue ratificado como ley en 1948. Bien, los hermanos ya no podían servir en la misma compañía y, bueno, solucionado el tema de los hermanos Sullivan, ya no pasaría de nuevo. Bueno, tenía truco, no podían servir en la misma compañía, pero sí en la misma batalla. Porque fueron los hermanos Nyland los que inspiraron la trama de buscar a Ryan. Los Nyland eran 4 hermanos, pero uno de ellos fue dado por muerto en la batalla del Pacífico, y los 3 restantes saltaron en Normandía el día anterior al día D, en el primer ataque nocturno para inutilizar las baterías enemigas. O sea, meter a 5 hermanos en el mismo barco, no, por Dios, eso es una barbaridad. Pero soltar en paracaídas a 3 hermanos tras las líneas enemigas bajo fuego intenso, sí, sin problema. Durante el asalto, 2 de ellos murieron, y el tercero, Fritz Nyland, tuvo que avanzar por la Francia ocupada, esquivando patrullas alemanas, hasta llegar al territorio recién conquistado o liberado por los aliados. Ahí fue informado de que sus 2 hermanos habían fallecido. Your brothers were killed in combat. Which ones? All of them. Y que a él se le retiraba del servicio, algo que, al contrario de lo que hace Ryan, aceptó de 1000 amores. Tell her that when you found me, I was here, and I was with the only brothers that I have left.
Curiosamente, poco antes de acabar la guerra, Edward, el hermano mayor, fue encontrado en un campo de prisioneros japonés en Birmania, así que al final no fue tan desastre como el de los hermanos Sullivan. 2 sobrevivieron y 2 murieron. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en la película Ryan ha perdido a 3 hermanos y este grupo de soldados tienen que ir a recogerle para que se cumpla esta política del superviviente único. You want to explain the math of this to me? I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? Pensad en la madre de Ryan, dicen en la película. Y bueno, ¿y qué pasa con las otras madres de los soldados que tienen que ir a por Ryan? ¿Y qué pasa con los padres? Porque nunca se acuerdan de los padres. ¿Es que no quieren a sus hijos? Think about the poor bastard's mother. Hey, Doc, I got a mother, all right? I mean, you got a mother, Sarge has got a mother. I mean, shit, I bet even the captain's got a mother. Al final, en la película se debate sobre la teoría fundamental de la guerra, que es que uno se sacrifica para salvar a muchos, no al revés. Do you know how many men I've lost under my command? How many? 94. But that means I've saved the lives of 10 times that many. El mismo Spielberg condena su propio argumento cuando pone a sus personajes a reflexionar en una iglesia abandonada antes de una batalla importante. Miller justifica sus acciones al sargento y obviamente a sí mismo, insistiendo en que, bueno, si uno muere, salva 10 o incluso 20 personas. Eso es lo que le permite elegir la misión sobre el hombre, explica. So you rationalize making the choice between the mission and the man. Except this time the mission is man. Es que Spielberg no podría haber sido más explícito a la hora de condenar el esfuerzo por salvar al soldado Ryan. Es inmoral y desde luego no se habrían arriesgado las vidas de tantos hombres por salvar a uno. Uno que además no tienen ni idea de dónde está. Todo ello se justifica en la película gracias a la carta que envió Lincoln en noviembre de 1864 a Lydia Parker Bixby, una viuda que se pensaba que había perdido 5 hijos en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Si leemos esa carta nos damos cuenta que Lincoln en ningún momento está hablando de retirar a nadie del campo de batalla y menos aún de mandar a una escuadra a rescatar a otra persona. Es una carta de condolencias, es un pésame. Dear Madam, I have been shown in the files of the War Department a statement. Querida señora, me han mostrado en los archivos del Departamento de Guerra una declaración del ayudante general de Massachusetts de que usted es madre de 5 hijos que han muerto gloriosamente en el campo de batalla. Siento cuán débiles e infructuosas deben ser mis palabras que intenten apartarla del dolor de una pérdida tan abrumadora, pero no puedo dejar de ofrecerle el consuelo que se puede encontrar en el agradecimiento de la República por la que murieron para salvarla. Rezo para que nuestro Padre Celestial alivie la angustia de su duelo y le deje solo el preciado recuerdo de los amados y los perdidos, y el solemne orgullo que debe ser suyo por haber puesto un sacrificio tan costoso sobre el altar de la libertad. Suyo, muy sincera y respetuosamente, Abraham Lincoln. Bueno, es una carta muy sentida, es una carta bonita, una carta que además se cita en muchos funerales en Estados Unidos, y es una carta que no sabemos si escribió Lincoln o su secretario privado. Y es verdad que tuvo 5 hijos luchando en la guerra, sin embargo, 2 de ellos murieron, eso es verdad, uno de ellos se salvó en un intercambio de prisioneros y los otros 2 desertaron, uno incluso acabó huyendo del país. No es tan heroico como nos lo están describiendo en la película, o Lincoln estaba mal informado, o los generales de la película también. Y como digo, en esta carta son puras condolencias. No está poniendo el dolor de esta madre por encima del dolor de las otras madres. Algo que sí hace el general que da luz verde a la misión en salvar al soldado Ryan. Independientemente de que este general no sepa distinguir entre sentimientos y moralidad, bueno, obvian el contexto histórico de la carta y le dan un significado que no tiene, y aprueban una misión que se escapa a la lógica. He's somewhere in Normandy. We don't know where. Is he alive? We don't know. Porque, insisto, encima Ryan es que no tienen ni idea de dónde está. Busca a una persona en Normandía, en medio de la guerra. Vale, muy bien. A ver qué tal sale. Hablando de cartas, durante la escena del grupo de mecanógrafas redactando cartas de pésame para las familias de los soldados fallecidos en acción, justo cuando escuchamos por primera vez sobre Ryan, una de las primeras máquinas de escribir que vemos es una Hermes Ambassador, pero es de fabricación suiza, que no fue fabricada hasta mediados de la década de 1950. A ver, sí, es un detalle, no afecta a la trama, no pasa absolutamente nada por poner esto. Sin embargo, es curioso porque Tom Hanks
es un friki de las máquinas de escribir, colecciona máquinas de escribir, de hecho, pero en este caso, pues mira, se le ha colado. Otro error es que si tan claro tenían la misión de salvar a Ryan, no deberían haber atacado el nido de ametralladoras, ese nido que se encuentran de camino. Deberían haber notificado por radio su ubicación. Y por cierto, para asegurarme de esta afirmación he consultado hasta 3 militares diferentes y todos me han dicho eso. No, tú notificas dónde está eso y tú sigues para tu misión. Eso no tiene sentido, nadie lo haría. Los muchachos de Miller tienen razón y es normal que esa decisión generase tensiones en el grupo de soldados. No era su misión y tenían que centrarse en lo que les han encomendado. ¿Posible? Sí, pero inexacto en cuanto a cómo funciona el ejército. Y entiendo que es un momento más en el que bajan a los protagonistas al barro. Para algo estuvieron todos los actores entrenando con un veterano de guerra durante días, que les arrastraba por el barro, por terrenos húmedos, les insultaba y les hacía pasarlo mal. Eso le da realismo y está bien, pero bueno, ahí está este matiz a la película. Se pueden ver algunas vacas muertas con los vientres por fuera y medio pudriéndose. Esto significa que fueron asesinadas al menos hace 12 horas. Cuando una de las vacas recibe una bala se puede ver sangre roja, totalmente sangre que sale de las venas brotando de una herida, y eso es imposible que pase en un cadáver que se está descomponiendo y ya se está pudriendo, saldría algo negro o marrón. De nuevo, esto es un detalle, pero a lo mejor pues gracias a esto te da por estudiar medicina forense, no lo sé. Cuando los estadounidenses llegan a la primera aldea, en la que la familia está abandonada en el piso de arriba, o en lo que queda de su casa, hay un automóvil. La placa de la matrícula del automóvil sigue el sistema de la posguerra, que no se introdujo hasta 1950. De nuevo, un detalle tonto, pero junto con la máquina de escribir y este coche ya han traído dos objetos del futuro. 450 yards, Captain. Maybe shade under. Ya os comentaba al principio del vídeo que en esta película las leyes de la física, bueno, se toman sus licencias. En primer lugar porque es físicamente imposible matar a Vin Diesel, ya lo hemos visto en muchas otras películas. Y aquí lo mata un francotirador. Por cierto, esto es un off topic, pero esta escena en la que Vin Diesel es disparado y se choca contra un piano me hace pensar que por qué hay tantas películas de la Segunda Guerra Mundial o series en las que, avanzando por los pueblos de Francia en la Segunda Guerra Mundial, hay pianos en la calle. ¿Acaso, no sé, se creen en Hollywood que todos los franceses están tocando el piano en la calle? ¿Que hay pianos y están celebrando cosas todo el rato en la calle? Bueno, en fin, volviendo al tema, tiene lógica matar a Vin Diesel. Bueno, al soldado Carpazzo. Porque Spielberg le quería dar un papel que se recordase tras ver en Cannes un cortometraje semi-biográfico del propio actor. Se llama Multifacial y está dirigido y producido por él, y habla de los problemas de trabajar en Hollywood siendo de una etnia poco definida como es la suya. Eso mismo dice él. Y su muerte tenía que ser recordada para abrirle las puertas a Hollywood. Y su muerte es agónica, es el primero del grupo que muere por nada, y eso marca. Y tal y como vemos en Enemigo a las puertas, película que podríamos traer al canal, sí se hacía esto de disparar y dejar morir poco a poco, para desmoralizar o para que cuando viniese un médico disparara al médico. Ahora bien, todo esto viene porque, bueno, a la hora de disparar al francotirador sí que no se toman en serio algunas leyes de la gravedad. En la película dicen que tienen que eliminar a un francotirador a 450 yardas, o sea, 411 metros. Es una distancia enorme en la que hay que tener en cuenta que si no apuntas más hacia arriba, la bala impactará más hacia abajo de donde quieres, por eso de que la gravedad hace de las suyas. Además de tener en cuenta la rotación de la Tierra con el efecto Coriolis y el efecto Eötvös. Por tanto, si apuntaba por encima, el trayecto de la bala traza una leve parábola, no va recto, por lo tanto es imposible que la bala atravesase limpiamente en línea recta la mirilla del francotirador alemán y luego su cabeza. Además, en este duelo de francotiradores, primero vemos el destello, luego el estallido y luego el francotirador alemán alcanzado por esta bala. Esto está mal porque las balas de un rifle francotirador viajan mucho más rápido que el sonido. Era imposible haber escuchado el disparo antes de recibir el impacto. Y aquí, bueno, se ha hecho esa secuencia, se ve como más lento para que tenga un sentido audiovisual y nos enteremos. Lo entiendo, pero bueno,
es una incoherencia. Respecto a los rifles de francotirador, por lo que he leído hay muchas inexactitudes. A ver, no soy un experto, no soy francotirador, pero por lo que he leído durante ciertas escenas de la película vemos a Jackson cambiando su visor de francotirador Weaver, un M73B1, que lo pone en su rifle de francotirador M1903A4 con un visor de francotirador Unerl. Es decir, el problema es que la mira Unerl fue utilizada exclusivamente por los marines estadounidenses en el Pacífico, y él lo está poniendo en una mira que no encajaría. Este rifle y este visor no casaban, no podían encajar. Vamos, esto es como si eres de Nikon o de Canon, pues no todo vale para todo, aunque entiendo que es un detalle que en la película a la mayoría de la gente no nos importa. I've tried to live my life the best I could. I hope that was enough. Al final de la película, un Ryan ya mayor se pregunta si ha vivido dignamente, si se ha ganado el sacrificio que hicieron por él. Y lo cierto es que no se ganó ese sacrificio porque no se suscribió a mi canal. Sin embargo, es algo que tú sí puedes hacer, ya que me he currado este vídeo. Llegamos a la batalla final. Las escenas de la ciudad francesa bombardeada no fueron filmadas en Francia, ya que disparar contra una ciudad francesa y destruirla podría traer demasiados problemas legales. Así que decidieron recrear pieza a pieza una ciudad en ruinas, escombro a escombro. La ciudad ficticia de Gamel es una base aérea que se encuentra a varios kilómetros al norte de Londres, y aquí es cuando ocurre el enfrentamiento contra los poderosos tanques alemanes, los Tiger. Pero aunque se trata del tanque más famoso de la Segunda Guerra Mundial, o incluso a lo mejor de la historia, lo cierto es que no estuvieron en la batalla de Normandía. Todos los Tigers de Normandía se ubicaron en el frente británico y canadiense al sur de Caen. Se supone que las tropas estadounidenses en el puente de Gamel están luchando contra la segunda división Panzer SS. Aquí hay dos cosas mal. En primer lugar, porque esa segunda división nunca tuvo tanques Tiger en Normandía, ya que cuando estaban en Rusia los entregaron a otras unidades. En segundo lugar, podemos ver una insignia del primer Panzerkorps en el casco delantero en la parte derecha de los Tigers. Sin embargo, la segunda división Panzer nunca formó parte de la primera división de las SS Panzerkorps. Vamos, que la única lógica que hay para que haya un tanque Tiger ahí es que un tanque que estuviese en esa división luchando en Rusia se perdiese y acabase luchando en Normandía. Me he cruzado toda Europa por error. ¡Qué despiste! Claro, no había GPS en el momento. Bueno, vale, aceptamos que han llegado los Tigers ahí, no pasa nada. Tenían tanques poderosos, nos lo creemos. Estupendo. Pero es que estos tanques que vemos ahí no son tanques alemanes, son T-34 soviéticos. Se puede saber si miramos la parte baja del tanque, en la que tenían esas ruedas intercaladas. Estos Tigers tenían la suspensión del T-34. Obviamente, los Tigers ya son rarísimos. Solo queda uno operativo y hasta donde yo sé está en Moscú, y tuvo que ser sustituido por otro tanque. Pero se hizo un excelente trabajo para que los T-34 pareciesen Tigers. Tanto es así que cuando Spielberg proyectó la película con un gran grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, justo antes del estreno oficial, cuando se escuchó este sonido chirriante del Tiger, muchos de estos veteranos tuvieron que levantarse de la sala e irse del cine, ya que no soportaron revivir ese sonido. Tuvieron ataques de pánico. Algunos de ellos incluso aseguraron que en el propio cine pudieron volver a oler la gasolina de los tanques. Así que al final, tú como espectador quieres sentir eso y lo logran, así que chapó. Bueno, salvo que seas un veterano de guerra, que a lo mejor no quieres revivir eso. Pero si te interesa la historia, puedes conocer cómo era esa sensación. Por cierto, las armas, que cuando se disparan, los sonidos que escuchamos son armas reales disparadas que las grabaron para crear también esa sensación de nuevo. Así que bueno, llegan los tanques y los estadounidenses tienen que enfrentarse a ellos. Bueno, estos tanques generaban auténtico pavor entre los estadounidenses. Rara vez se planteaba un enfrentamiento contra ellos. La mayoría de los soldados o de unidades, con inutilizarlos, lo daban como una misión exitosa. Daban mucho miedo. Es decir, con ir a por las orugas y quitarlo más o menos del camino les valía. Jamás se haría un asalto de infantería como vemos, ahí colocando la ametralladora dentro del visor, acercándose tanto, sobre todo porque esos tanques contaban con un bloque de vidrio blindado que hubiese bloqueado esta ametralladora, y era una pantalla de cristal capaz de resistir sin problemas el calibre 45 que disparaba una Thompson. Esta apertura se llamaba, perdonad mi alemán, Fahrerseklappe. Posteriormente, en diferentes modelos que acabaron llegando, esta
escotilla se llegó a soldar y a tapar, por lo que a lo mejor en este caso no solo que estuviese bloqueada, sino que realmente ni existía. Vamos, que en plena Segunda Guerra Mundial nadie se acercaba a eso. Pero bueno, oye, aquí tienen un inventazo, las bombas pegajosas. We could try a sticky bomb. Sticky bomb, sir? Fíjate si les gustan estas bombas pegajosas a los soldados, que justo antes de adherir estas bombas pegajosas, cubiertas de grasa en el tanque alemán, en el Tiger, se pueden ver claramente dos manchas de grasa de forma idéntica en las dos primeras ruedas. O sea que les pusieron varias y no funcionaron, o bien alguien se olvidó de limpiar las manchas de la primera toma. En cualquier caso, cuando se están preparando para el asalto alemán hacia el final de la película, Miller les explica el concepto de la bomba pegajosa. Sticky bomb. Come up with a better way to knock the tracks off a tank. I'm all ears. Pregunta que si tenemos una idea mejor para desestabilizar el tanque. Sí, ¿qué tal si usamos un bazooka? Bueno, el bazooka que dicen que les quedan 8 tiros. Pues, ¿por qué no utilizas eso? Tiene dos ventajas, disparas desde lejos, logras tu objetivo y oye, además, tus hombres no estallan en el proceso. Me gusta la idea de que al final sí se refleja que, bueno, lo clave es inutilizar el tanque, pero aquí de nuevo tiramos de infantería para parar a uno de los mayores enemigos, si no el que más, del ejército alemán. Tengo la sensación de que en esta película hacen de menos al tanque solo para que le puedan vencer. Para esto sí que recomiendo la película Fury, para experimentar este miedo a este tipo de tanques. Además, los tanques rara vez se metían en ciudades en ruinas, porque eso permitía ataques más cercanos, algo que aprendieron a evitar tras Stalingrado. Veo muy improbable arriesgar ese tanque sin haber asegurado antes la zona con infantería. Bueno, dejemos de hablar de tanques y hablemos de DPS. Durante la pelea final en Gamel, Mellis y Henderson se están desplazando desde su primera posición a la siguiente. Cuando corren, Henderson agarra el cañón de la ametralladora Browning y de aquí sacamos alguna conclusión. O realmente nos está engañando y esa ametralladora nunca se disparó, nuestro protagonista tiene el cerebro averiado y la parte que manda las señales de dolor no funcionan, o bien tiene un brazo robótico. Tras disparar, el cañón de la ametralladora estaría tan caliente que te quemarías si lo agarras. De hecho, la mayoría de los soldados iban con guantes o con un trapo para poder mover la ametralladora de una posición a otra, porque tendrías que esperar como 10 minutos o un cuarto de hora hasta poder cogerla, como vemos en la película. Hay un detalle que los veteranos vieron poco realista y que criticaron. La escena en la que los soldados lanzan proyectiles de mortero a mano contra los alemanes les resultaba demasiado inventada. Sin embargo, más tarde se reveló que Charles Kelly, un soldado que recibió la medalla de honor, lo hizo durante la batalla de Italia en el año 43. Es verdad que a este señor le dieron la medalla no por hacer esta técnica, sino para aguantar una posición él solo usando todo el armamento disponible. Pero si los veteranos de guerra no sabían este dato, es que tan habitual no era. Es algo que, bueno, se ha descubierto después cuando hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial muy al detalle. Cuando Mellis y Henderson están peleando en la habitación en Gomel, dos veces se lanzan a la habitación las Stielgranate alemanes, estas granadas de acero. Las dos veces son recogidas y arrojadas hacia atrás y luego las granadas explotan. Esto es muy poco probable, ya que este tipo de granadas alemanes tenían una mecha muy corta, 4,5 segundos, y probablemente habría explotado en la mano de la persona que lo cogiese. Era más común que los alemanes lanzasen las granadas estadounidenses porque tenían una espera mucho más larga. Por otra parte, las municiones que llevan los actores colgadas durante las escenas de guerra tenían que ser de madera porque el metal era demasiado pesado para llevarlo encima. Y a ver, yo no soy quien para juzgar cuánto peso o cuántas balas puedes llevar encima, pero si los actores que han recibido un entrenamiento más o menos como el de un soldado, un cursillo express, no te digo que no, pero si los propios actores no pueden llevar toda esa munición encima, que tiene que poner munición falsa, pues no sé yo hasta qué punto un soldado podría realmente llevar toda esta munición encima. No sé, lo dudo mucho, de llevarla andaría muy lento. Y vamos a pensar que ese es el motivo por el cual Henderson no ayuda a Mellis, no por cobarde, sino porque está muy cansado. Por último, vamos con un tercer objeto traído del futuro. Después de que disparen a Miller, mientras intentaba alcanzar el detonador para volar el puente, lo vemos sentado contra una motocicleta que tiene un sidecar alemán. El vehículo en cuestión es un Ural M66 ruso que se fabricó durante la década de 1970. Y por último os voy a dejar con una reflexión que es un poquito incoherencia histórica, no sé hasta qué punto, pero que para mí representa
o el gran fallo de la película. Es un fallo en el mensaje, en lo que nos quiere transmitir. Es un fallo que se desprende a partir de lo que yo creo que es la mejor escena de la película. Una escena que para mí es cine en mayúsculas y tan solo en unos pocos segundos nos dice muchísimo. ¿Recordáis cuando ya han superado la primera línea de defensa en la costa, en el desembarco de Normandía, y pasa esto? Dos soldados que se han rendido son asesinados a sangre fría. Esto es un delito. Y sí, no soy tan inocente como para saber que eso no pasaba. Eso pasó en todos los bandos, pero no sé hasta qué punto se podía hacer eso sin que hubiese consecuencias. Pero bueno, el caso no es ese. Lo que están diciendo al principio de la película es: no somos mejores que nuestro enemigo. Esta es una película sucia y visceral donde el espectador hace una mueca conmocionado por el caos, por lo implacable del exterminio de los soldados en la playa, donde gemimos cuando vemos las grotescas heridas y las espantosas mutilaciones de las víctimas que gimotean y que llaman a sus madres, y al final sentimos miedo de la guerra mecanizada. Nos están diciendo que la guerra es injusta, que es cruel, que es asquerosa y que aquí el patriotismo no tiene nada que ver. Esto nos lleva a esa sensación de ¿qué más da lo que estamos haciendo aquí si en realidad hay mucha gente haciendo el mal independientemente del bando en el que estén? O sea, hay un mensaje de todos somos iguales, pero luego también hay un mensaje de patriotismo. ¿Por qué la película comienza con la bandera ondeando y también acaba con la bandera ondeando? Me parece que hay una contradicción en esto. ¿Nos identificamos con los estadounidenses? Claro que sí, porque no vamos a ir con los nazis, obviamente. Pero sin embargo, nos han dejado claro en esta escena que aquí no hay buenos y malos. No es la luz y la oscuridad enfrentándose como en El Señor de los Anillos o Star Wars. Todos hacen burradas. Y sí, obviamente los nazis son los malos, pero también hay que recordar, y esto es lo que te dice en esta película, que hay gente reclutada a la fuerza, que había chavales alemanes de 19 años que estaban reclutados para matar gente y a lo mejor ellos no querían estar ahí. Ellos querrían estar en Baleares o Canarias emborrachándose, que es lo que hacen habitualmente. Esto nos está diciendo, oye, que es que aquí hay gente que no tenía nada que ver con el asunto y lo has matado a sangre fría. Pero por eso os digo que esta es la escena, porque hay mucho más de lo que nos cuentan, y es algo que solo los que hablan alemán o checo pueden entender. O solo los que están viendo este vídeo, claro. Porque nosotros, tras ver ese desembarco, bueno, pensamos que están hablando en alemán, que están diciendo que se rinden, y mira, pues, yo qué sé, la vida es injusta, pues te has muerto. Pero resulta que en esa escena hay otra historia. El crimen de guerra es incluso peor, porque no es que esté matando a unos alemanes que se acaban de cargar a muchos, se están cargando a 2 checos. Sí, checos, mirad lo que está diciendo en checo. Muchos hombres fueron forzados a luchar bajo el mando alemán. O luchas con nosotros o mueres. Y Spielberg decidió que en esta escena no hacía falta subtítulos para apreciar el mensaje de que en la guerra hay grises y no es un santos contra demonios. Ya entendemos que esto es un asesinato, una monstruosidad y más riéndose de ello, pero si entramos al detalle, vemos que hay una historia ahí detrás, que son checos que les han forzado a luchar, que no tienen nada que ver y mueren de forma injusta por los buenos. Tú ves esa escena y ya ves algo muy bestia, pero ahí detrás hay una intrahistoria que nos quiere contar mucho más y que arropa el significado de algo que de por sí ya es muy potente. Y eso es cine con todas las letras. Y el hecho de que acabe con el mensaje patriótico simplista como el que usa Michael Bay en sus películas de desastres, en plan América puede contra todo, me parece una manera de reducir algo complejo a un mensaje, eso, simple. Esta película es un homenaje a los héroes que desembarcaron, sí, pero esos héroes también hacían esto. A lo mejor ese principio con la bandera y ese final responde a los miles de intereses comerciales que tiene Hollywood a la hora de vender una película. En fin, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? Lo podéis poner en comentarios. Y os recomiendo de verdad mirar los comentarios porque aportan mucha información y aportan más detalles y más cosas de la película, y además muchos son muy originales y muy divertidos, así que pasaros por ahí y si podéis pasaros por el Patreon para que podamos seguir aprendiendo de
de historia o de literatura, pues gracias a películas como esta, a canciones, a videojuegos, a lo que pillemos. Pásate por el Patreon un par de meses aunque sea y yo seré más feliz que ese soldado que desembarca en Omaha y al final sobrevive y todos sus hermanos también. Es más, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete si no quieres que un nazi te lance su casco a la cara. Y también puedes compartir el vídeo entre gente que sepas que les gusta esta película, o gente que sepas que le gusta esta parte de la historia, o gente que sepas que en su trabajo le mandan misiones, tareas inútiles todos los días que a lo mejor no ponen en peligro su vida, pero sí que le queman constantemente y hace que su vida sea un poco aburrida porque, bueno, le mandan cosas pues que no tendría por qué estar haciendo. Y este vídeo, pues se lo mandas y seguro que le entretiene. Muchas gracias por estar ahí en este análisis largo de cine, pero bueno, si te ha gustado, genial. También te puede gustar mi libro La calle de las mentiras, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Mezclo humor con un poco de misterio y lo puedes encontrar en Amazon.es o Amazon.com y tiene muy buenas críticas. Si te ha gustado este vídeo, creo que te puede gustar. Un saludo y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.